Vamos a arrancar con otro video y en esta oportunidad vamos a hablar del derecho del trabajo o derecho laboral, que tiene muchísimas particularidades, al menos en Argentina. En este video no vamos a ver todos los temas que están viendo en pantalla, sino una pequeña parte que en otro video voy a estar complementando para así ver todos los temas que están viendo ahora justamente en pantalla. Y vamos a comenzar con una parte introductoria. A ver, el derecho laboral. Se trata, digamos, de un conjunto de normas y un conjunto de principios con una misión bastante clara. Y es la de equiparar la relación legal que hay entre un trabajador y un empleador. ¿Por qué sucede esto? Porque comienza el derecho laboral con una especie de preidea o prejuicio, si quieren llamarlo así, entendiendo que las relaciones no son simétricas. Entonces, de alguna manera trata de equipararlo. Por supuesto, trato de evitar todo tipo de debate que realmente amerita mucho debate y más en nuestro país respecto a esta rama. Pero bueno, en esta oportunidad lo que quiero hacer es una explicación objetiva justamente de esta rama del derecho laboral. Entonces, a partir de eso podemos decir que el objetivo, ¿cuál es? Proteger al trabajador, proteger a la parte que se considera que es más débil en esa relación jurídica. ¿Y cómo lo hace? Dotándolo de muchos derechos. Es una cuestión, digamos, totalmente objetiva lo que voy a decir. Y por supuesto no saqué la cuenta exacta, pero si uno toma en Argentina la ley laboral, la 20.744, van a ver que si se ponen a contar, hay muchos más derechos a favor del trabajador que los derechos que van a encontrar a favor del empleador. Entonces ahí se puede evidenciar de manera más tangible esto que estamos mencionando respecto a la segunda viñeta. Y como el derecho es, digamos, una ciencia social que trata de imponer un orden o de fijar un orden en las relaciones jurídicas entre los que intervienen, sea el lado que sea, en este caso hablamos de trabajador y empleador, el derecho se interpreta. Y para interpretarlo, acá empiezan a ocupar unos roles importantes que son los principios del derecho laboral. ¿Por qué cubren o desempeñan un rol importante? Porque van estableciendo las bases de interpretación de toda esta rama del derecho. Y es más, si llega a haber o de haber una especie de vacío legal, bueno, a partir de la interpretación de ciertos principios se puede llegar a vislumbrar cómo se puede cubrir ese vacío legal, ¿sí? Muy bien. Hablando de los principios, hay varios. El primero, lógicamente, el principio protectorio. Y acá no solamente trata de proteger al trabajador en su fase, digamos, patrimonial, sino también en la parte personal, es decir, la dignidad del trabajador. Porque se considera el trabajador, es un trabajador, no solamente la parte patrimonial, sino la persona en sí, la persona humana. Y hay una fase de dignidad muy importante y muy tangible en estos vínculos laborales. Entonces, el principio protectorio ya establece las bases diciendo, miren, yo me presento acá para proteger a quien considero que es la parte más débil, al trabajador. Y lo voy a proteger no solamente en la parte patrimonial, digamos, dejándolo fuera de cualquier daño patrimonial. Paréntesis. Por ejemplo, una de las cuestiones particulares que tiene este vínculo jurídico es que independientemente de cómo le vaya al empleador, el sueldo se tiene que pagar en los tiempos correspondientes, ¿sí? Haya realmente trabajado o quizás estaba trabajando en un local o en algún establecimiento y la demanda cayó, el sueldo se tiene que pagar igual, ¿sí? Porque hay una independencia económica entre el desarrollo económico de la unidad de negocio, la cual desempeña el empleador, de la fase laboral que es la que desempeña el trabajador. Otro principio, yo no sé si llamarlo más importante, pero creo que podemos decir el más rimbombante o el más significativo, es el principio de irrenunciabilidad. Y ya la palabra un tanto nos pretende anticipar de qué se trata. Se trata de que no se pueden renunciar a los derechos establecidos tanto en la ley como en algunos convenios colectivos de trabajo. Digo en algunos porque hay actividades, muchas, que están alcanzadas y están complementadas por convenios colectivos de trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si se renuncian? Si se renuncian porque lo pide el mismo trabajador o la trabajadora, si se renuncian porque lo exige o lo impone el empleador, no importa quién lo pida o quién lo imponga.
esa renuncia no tiene efectos legales, no tiene una validez jurídica, ¿sí? Por ejemplo, queremos contratar a alguien para cierto puesto laboral y la persona nos dice que no nos pide en realidad que no lo pongamos en blanco, porque si de ponerlo en blanco podría perder cierto plan que le asigna el Estado, y sin prejuicio de lo cierto o lo necesitado que está de esa segunda entrada de dinero. Yo les puedo decir como abogado que es como dice el dicho: pan para hoy, hambre para mañana. O dicho de otra manera, se están comprando un problema, porque a futuro, si esta persona reclama por los años que estuvo trabajando en negro, la historia se las adelanto simplemente y sencillamente. Van a perder el juicio. ¿Por qué? Porque te digan: no, mirá, me lo pidió, me marcó la necesidad que tenía y no quise que pierda el plan, pero es una renuncia. Y esa renuncia no tiene validez legal, ¿sí? Así que perderán el juicio y tendrán que pagar, digamos, los daños por haber tenido a un trabajador no registrado, o en negro, como se dice peyorativamente hablando. Ahora, este principio tiene excepciones. Sí, y el primero que aparece lógicamente es qué sucede cuando el trabajador renuncia. Y bueno, es una excepción contemplada en el sistema legal en la cual el trabajador puede renunciar a su trabajo y tiene efecto legal. Pero después aparecen otro tipo de renuncias, comillas mediante, para tratar de aminorar o reducir un posible conflicto o un conflicto ya instalado y aminorar o reducir los efectos de este conflicto. Lo que voy es, bueno, me quiero evitar ir a juicio, o estamos en juicio pero no quiero esperar tanto tiempo, quiero resolverlo ahora, puedo acordar o, como dicen por ahí, arreglar. Y sí, se puede. Por supuesto, siguiendo los pasos legales, es decir, dándole una homologación a ese acuerdo, tanto en la parte previa como en la parte posterior se puede lograr, ¿sí? Digo, la parte posterior, la homologación la va a desarrollar el mismo juez o la misma jueza que interviene en la causa laboral, y si es en la parte previa, se tendrá que dar lugar acá al Ministerio de Trabajo de la jurisdicción correspondiente. Bien. Después está el principio de continuidad en la relación laboral. Esto es sencillamente que hay una especie de preidea o de tendencia a que el vínculo laboral se mantenga, que no se rompa de la nada. Entonces, por ejemplo, de los distintos tipos de contrato laboral, el que siempre va a asomar ahí como el genérico y por default, hasta diría yo por las dudas, es el contrato por tiempo indeterminado. Y es más, si el empleador pretende sancionar a su trabajador justamente por este principio, se va a exigir que sean graduales y lentamente progresivas esas sanciones. Esto no es que, bueno, ya la tercera vez que llegas tarde te voy a echar. Y no va a ser una causa legal. O sea, una persona puede echar, sí, por supuesto, puede echar por lo que se le ocurra. Lo que la diferencia va a estar es si el despido fue con causa o sin causa. Y en este caso será sin causa legal, ¿sí? Así que hay que entender que cuando nos vinculamos con un trabajador, este otro principio tiene sus efectos, ¿sí? Después hay dos principios más, que eso lo pongo de otro color porque lo dejaría para lectura, justamente en el material de estudio. Primacía de la realidad, pero un pequeño adelanto. Primacía de la realidad es que se va a dar prioridad siempre a lo que se pueda probar de lo que realmente ocurre por sobre las pruebas que se acerquen en referencia a documentaciones. Pongo un ejemplo para que puedan darse una idea. Supongamos que yo contrato a una persona y esa persona, sacando las cuentas, le digo: mira, si yo te contrato en relación de empleo, tendré que pagarte cargas sociales, bla, 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 y la verdad es que yo tendré que gastar tanta plata y vos cobrarás tanto menos. ¿Por qué no hacemos un contrato de servicio donde vos me facturas mes a mes y lo que vos me facturás yo te pago? Entonces yo te pago más de lo que vos cobrarías. Ganas vos y gano yo porque yo gastaría menos de lo que tendría que gastar. Y esta persona cumple horarios, cumple directivas. Entonces acá tenemos dos realidades distintas. La realidad propiamente dicha, que es un vínculo laboral, donde una persona hay una relación de dependencia, pero después tenemos la realidad
simbolizada por esa documentación, llámese contrato y el cúmulo de facturas, que trata de distorsionar la realidad. Porque a partir de esa documentación uno podría decir, no, acá hay un vínculo, digamos, de contrato de independencia. Estoy contratando a alguien para que preste ciertos servicios, y no es eso cierto. Entonces, el derecho laboral siempre va a dar lugar a que la realidad rompa lo que se pretenda demostrar como, comillas mediante, como realidad a partir de la documentación, ¿sí? Es por eso que en esta rama y en los juicios, los testigos cobran mucho más valor como prueba frente a otros juicios, yo qué sé, que puede pasar en la rama civil con algún tema contractual que no tiene nada que ver con lo laboral. Y después está el principio de no discriminación e igualdad de trato. Ahí les pido que pongan atención porque en tema de no discriminación hay que diferenciar la discriminación razonable de la discriminación arbitraria. La discriminación arbitraria es la que tiene sanciones legales, la razonable no, ¿sí? Ahí profundicen en el material. Y de igualdad de trato es igualdad de trato en igualdad de circunstancias. ¿Qué significa? Yo tengo que tratar a todos mis trabajadores por igual. Sí, bueno, pero no puedo tratar igual al que, no sé, por ejemplo, tiene 10 años de dependencia con el que entró recién. Porque el que entró recién va a cobrar lo mismo que el que tiene 10 años de antigüedad, experiencia y demás. Y no. O seguramente cobrará más el que tiene antigüedad, porque justamente esa formación que ya tiene consigo, ya, digamos, cobra un valor. Otro caso. Tengo, no sé, 10 empleados en un área. Y resulta que 5 empleados nunca faltaron y los otros 5 alguna que otra vez han faltado. Y yo no los puedo tratar por igual. Les tengo que pagar el presentismo a los que nunca faltaron. A los otros no les pago presentismo y no es un trato desigual. Es decir, yo voy como segmentando por contexto. Entonces, a todos los que nos faltaron son acreedores de cobrar el presentismo. Y a todos los que sí faltaron no son acreedores de cobrar el presentismo. Y esto no es un trato desigual, ¿sí? También ahí profundicen ese tema con el material de estudio. Ahora, la gran pregunta que podríamos hacernos es, pero el contrato de trabajo, ¿cuándo hay contrato de trabajo? Miren, yo ahí le acerco en la pantalla una definición que me tomé el atrevimiento de poner en grande y en negrita las partes que me parece que son, digamos, significativas o que cobran valor a la hora de entender este tipo de contrato. Dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo y mediante el pago de una remuneración. Primer punto. Dice, cualquiera sea su forma o denominación. Es decir, el contrato, sea oral, sea escrito, lo escribimos en una servilleta, lo acordamos por WhatsApp, te plantea algunas cositas por mail, no importa el formato. Así que ahí es libre de formas el contrato, ¿sí? Y más, no importa cómo lo llamemos. ¿Qué es lo que importa para configurar si hay o no hay contrato de trabajo? Lo que viene luego. Es decir, siempre y cuando haya una persona humana, física, porque la ley antes del, digamos, en 2015, exactamente el 3 de agosto de 2015, comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Antes había un Código Civil por un lado y un Código Comercial. Antes el Código Civil hablaba de persona física y de persona existencia ideal. Hoy se habla de persona humana y persona jurídica. Es lo mismo con distinto nombre, pero es lo mismo. Por eso dice persona física y yo le digo a ustedes persona humana. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, siempre que por un lado haya una persona humana y esta persona humana se obliga a poner su tiempo a disposición para realizar algo, ayudar en algo, hacer tareas, lo que sea. Pero yo tengo esa persona humana y veo que se pone a disposición a favor de otra, que esa otra vamos a llamar empleador. Y esta relación es bajo una dependencia, no independencia. Y acá abre un gran paréntesis.
Sepan que la dependencia en derecho laboral se caracteriza por tres tipos de dependencia: la dependencia económica, la jurídica y la técnica. A mí en lo personal hay dos de estas tres que me interesan muchísimo, porque son las que dan bien forma a este vínculo, que es la dependencia técnica y la jurídica. Donde en la dependencia técnica implica que el empleador tiene la potestad de decirle a ese trabajador cómo tiene que hacer las cosas, cuándo tiene que hacerlas, dónde tiene que hacerlas. ¿Sí? Paréntesis, siempre que esas directivas no ocasionen un daño, tanto en la parte patrimonial como en la parte de la dignidad del trabajador, bueno, no habrá ningún problema. Y en la parte jurídica, a controlarlo. Y si no cumple con sus directivas, a sancionarlo. ¿Sí? De eso hablamos cuando hablamos de dependencia. Y este vínculo que se relaciona entre una persona que se obliga a hacer algo, dar algo a favor de otra, en un formato de dependencia, lo hace por algún tiempo determinado o lo hace por tiempo indeterminado. Bueno, ¿y a cambio de qué? A cambio del pago de un sueldo. Esto es lo que configura el contrato laboral. ¿Sí? Muy bien. El repaso se los dejo para sus adentros, ¿sí? Y me gustaría avanzar una partecita más con ustedes y ver los derechos del empleador. Hay pocos, bueno, pero si los hay, vamos a remarcarlos. Pensando, digamos, en este apoyo a ustedes como potencialmente futuros emprendedores. Y esto los coloca en una situación muy alta, de mucha probabilidad, que tengan trabajador, trabajadora o trabajadores a su cargo. Bueno, el primero, organización. El empleador es libre de decidir cómo organizar su empresa. Libre de decidir si quiere mudarla, si quiere dar un giro comercial. La unidad de negocio le pertenece al empleador, no a los trabajadores. ¿Sí? Ahora, yo hago un pequeño paréntesis que esto lo vamos a aplicar para todos los derechos del empleador. Todos estos derechos que yo estoy mencionando con ustedes, sepan que tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Bueno, sencillamente que no ocasionen daño ¿a quién? A los trabajadores. Y este daño va a ser medido tanto en la fase patrimonial como en la fase personal. ¿Se acuerdan del principio que mencionamos antes? Que hablamos del protectorio. Bueno, en la fase personal hablamos de la dignidad. Entonces yo, por ejemplo, con mi derecho a organizar la empresa, no puedo decir, mirá, fulano, hoy faltó quien desarrollaba la limpieza en los baños, así que te pido que hoy te encargues vos. Y vos que estabas a cargo, no sé, en ventas, hoy te toca limpiar los baños. Si yo no lo contraté para esas actividades, puede sentirse afectado en su dignidad. No porque el trabajo de limpiar baños es indigno, sino porque no tiene correlato con su formación o su puesto laboral. ¿Sí? Bien. Después está el de dirección. Esto es que el empleador puede dirigir a sus trabajadores. Y les puede decir, por ejemplo, cómo, está relacionado con lo que mencionamos antes, cómo realizar el trabajo, dónde realizarlo. ¿Puede aplicar, por ejemplo, manuales de procedimiento en ciertas actividades? Por supuesto que sí. ¿Con el afán de estandarizar el servicio? Por supuesto que sí. Y los trabajadores están obligados a seguir estas directivas. ¿Sí? ¿Puede controlarlos? También. ¿Y este control dónde se repercute? Se repercute no solamente en el desarrollo de las actividades laborales, sino también en las llegadas tarde o no tarde, en las ausencias. Y si falta, ¿puedo controlar mandando médico porque dice que está enfermo? Por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces, en esos puntos de controles, controlar el horario, controlar los ingresos, controlar las actividades, controlar el ausentismo, es la potestad que tiene el empleador. El reglamentario es el derecho a crear, digamos, reglamentos internos en la empresa. Reglamentos que tengan que ver con, digamos, comportamientos internos, reglamentos que tengan que ver con el desarrollo de actividades, convivencia. Y es como una fase, digamos, de creación de normas internas que tiene a su cargo el empleador, donde el trabajador tiene que respetarlas. Paréntesis, no se olviden lo que mencioné antes. Todos estos derechos tienen un límite. Es decir, yo podría crear en este caso como reglamento normas de conducta y por ejemplo de vestimenta. Ahora no podría decir las chicas tienen que venir ahora, no sé, con polleras cortas y no.
¿Por qué no? ¿Y eso va a afectar la dignidad del trabajador? Por supuesto que sí. Entonces hay límites acá. El ius variandi. Siempre cuando menciono este derecho me acuerdo de mucha gente que piensa que los abogados estudiamos latín. Habrá alguno que otro que le gustará, pero la realidad es que la formación nuestra como abogados no estudiamos latín, más allá que hay muchas palabras en latín porque viene del derecho romano. Nuestro derecho, como el de muchos países, viene desde la base del derecho romano, a diferencia del common law, que es el derecho anglosajón. Entonces hay muchas de estas palabras. Ius, derecho. Variandi, variar. Derecho a variar. Y esto es la potestad que tiene el empleador de poder ejecutar pequeños, y enfatizo la palabra pequeños cambios en los vínculos laborales con el trabajador sin necesidad de pedirle consentimiento o acuerdo al trabajador. Pero claro, tienen que ser pequeños y además justificados. Por ejemplo, yo podría aplicar cambios en el horario de ingreso o cambios en el lugar de desarrollo de las actividades laborales, ya sea por el cambio de oficina o mudo la empresa o lo mando a otra sucursal. Todo esto, la respuesta es un sí seguido de un depende. ¿Por qué digo depende? Depende de que no se le genere un daño al trabajador. Mire, les cuento un caso real, sin dar nombres. Una persona trabajaba en un lugar y en este lugar deciden, digamos, ejecutar esta facultad y decirle, bueno, mira, ahora a partir del lunes vas a empezar a seguir trabajando vinculado a la empresa, pero en la sucursal que está, no sé, en la otra punta de la capital, ¿sí? Porque justamente se trataba de eso. El local estaba, digamos, en la zona de microcentro, cerca de zona obelisco. Para el que esté escuchando este video y no es de Argentina, hablo de la ciudad de Buenos Aires, en la zona neurálgica de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde está el monumento. Y la querían trasladar a la sucursal que estaba en la otra punta de la capital. Estamos hablando de más o menos una hora en viaje en colectivo desde la zona obelisco hasta esa sucursal. Entonces esta persona entendió que era una afectación a su derecho patrimonial porque le implicaba más pérdida de tiempo y más pérdida de gasto en dinero por tener que sumar viajes. ¿Cómo tiene la historia? Ganó el juicio. Entendió la justicia laboral en Argentina que fue un ejercicio abusivo, dicho en otros términos, se le fue la mano al empleador ejecutando su facultad ius variandi. Entonces, cuando yo digo que pueden hacer cambios en estos vínculos ya preestablecidos con el trabajador sin pedirle permiso, sí, se puede, pero atención, a no generar un daño. Ahora, voy a plantear un ejemplo donde entiendo que no se generaría un daño. Supongamos que una persona que comenzaba sus horarios a las 9 y se iba 9 de la mañana, ¿no? Y se iba a las 5 de la tarde, por alguna necesidad en el giro comercial, demanda de clientes, yo entiendo que necesito que se quede hasta las 6. ¿Le podría implementar el cambio? Digo, una partida ahora, a partir del lunes, vas a ingresar a las 10 y te va a salir a las 18. Y la respuesta va a ser un sí, siempre y cuando yo no le esté generando un daño a ese trabajador. Capaz que ese trabajador me dice, no, mira, a las 18 no puedo porque yo tengo que buscar a mi hijo que sale no sé de dónde, o mi hija que sale no sé de dónde, y saliendo a las 5 de acá llegaba, saliendo a las 18 ya no llego. Entonces habrá que estar atento a no generar un daño, ¿sí? Y por último, la facultad de poder aplicar sanciones. Ahora, atención a esto porque la ley lo determina como una facultad, pero si lo consultan con cualquier abogado, van a ver que la justicia siempre es como muy especial a la hora de interpretar este derecho, ¿sí? Entonces yo lo que recomiendo es lo siguiente: siempre traten de agotar muchísimo la paciencia en llamados de atención. Y cuando no hay forma, digamos, de corregir esos yerros, digamos, corregibles por parte del trabajador, por ejemplo, llegadas tardes o ausencias sin aviso, bueno, ahí pasar recién a la parte de sanciones, ¿sí? Pero yo primero recomiendo agotar la instancia de avisos. Che, fulano, ¿qué fue lo que pasó? No, me quedé dormido. Bueno, aviso 1, aviso 2, aviso 3. Y si ya en los próximos meses se sigue reiterando, pasemos a las sanciones. Y las sanciones posibilitan que se le suspenda
y se lo mande de vuelta a casa descontándole el día. Si esto se reitera, aplicar otra sanción. Ante la reiteración, aumentar gradualmente la sanción. Entonces ya te suspendo por 2 días. ¿Sí? Pero recordando que en un año, en la sumatoria de sanciones, no nos podemos pasar de los 30 días. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que pongan atención a esta ejecución de este derecho? Porque han habido excesos, han sucedido abusos. Porque ¿qué es lo que pasaba? Si uno va sumando sanciones en el volumen, podría justificar el despido con causa y con esto despedir a alguien y no pagar esas altas indemnizaciones. Bueno, justamente por esto es que hubieron estos abusos. Entonces, después se veían casos X de empleadores que trataban de simular o exageraban situaciones para poder torcerlas como sancionables. Porque la intención no era sancionar al trabajador, la intención era sumar antecedentes para luego despedirlo con causa. Y esto después en la justicia se ha revertido. Entonces mi consejo es el siguiente: agotar muchísimo la paciencia en avisos previos y después ir aplicando sanciones ante la reiteración e ir aumentando muy gradualmente y de a poquito ante reiteraciones recién. Todo esto, por supuesto, asentado en el legajo del trabajador. Y no se olviden, un tema importante, que el trabajador cuenta con 30 días para discutir las sanciones. Es decir, hay que notificar al trabajador por escrito, paréntesis, yo recomiendo que haya testigos de la misma empresa, y el trabajador cuenta con 30 días para cuestionar por si el trabajador o la trabajadora entiende que acá hay un ejercicio abusivo de este derecho. Así que atención a eso, ¿eh? Muy bien. Así como hablo de derechos, vamos a hablar de obligaciones. Hay 5 obligaciones y las que pueden ya, les anticipo, las que ven otro color, que son las de prevención, seguridad y protección por un lado, diligencia por el otro. Bueno, esas se las dejo para lectura con el material de estudio. Vamos a la primera, pago del sueldo. El pago del sueldo debe ser completo y en tiempo. Entonces, la ley establece un límite total. Se estila pagar siempre el último que esté acreditado, el último día del mes, ¿sí? Hábil. Entonces, supongamos que un mes tiene 30 días y el día 30 es el sábado. Bueno, se estila que el viernes ya esté acreditado el sueldo, ¿sí? Está hablando de sueldos mensualizados, ¿sí? Pero todo es completos, no parte. Si uno paga parte, sepa que está incumpliendo con esta obligación por más justificación legal que haya, ¿sí? Bien. Después está el derecho, mejor dicho, la obligación de ocupación. La obligación de ocupación, esto, cuando lo explico, veo las caras de mis alumnos y les llama la atención. Y lo entiendo, porque es un deber que exige al empleador que le dé trabajo al trabajador. Y explicado así parece una obviedad hasta irrisorio. Bueno, pero ¿qué es lo que pasaba? Hubieron casos, no sé si muchos no, pero hubieron casos de empleadores que para evitarse pagar las indemnizaciones querían que el trabajador renunciara. Cuando un trabajador renuncia, no es acreedor de las indemnizaciones, ¿sí? Solamente en la liquidación general. Entonces, ¿qué hacían? Decían, bueno, que fulano o fulana no haga nada, hoy, mañana, pasado y así. Hasta que la relación ya se tornaba insoportable desde un plano personal, hasta psicológico. Entonces muchos ya agobiados, cansados, hartos, renunciaban. Bueno, ya hace tiempo que esto cambió, muchísimo tiempo esto cambió, porque si uno no le da trabajo, habiendo trabajo, pone en cabeza de este trabajador o trabajadora la posibilidad de reclamar que le dé trabajo bajo procedimiento de sentirse despedido sin causa, ¿sí? Así que ya con este deber tiene un poquito más de forma y cambia el asunto. Y después, no discriminar e igualdad de trato. Acá copio y pego lo que les mandé a leer, que van a ver ahí en el principio de no discriminación e igualdad de trato que mencionaba al comienzo del video, ¿sí? Y los otros deberes, ahí les pido que lo complementen con el material de estudio.
Yo al final, ya no de este video, sino del segundo video, les voy a recordar la bibliografía donde trabajamos estos puntos, para que se queden tranquilos. Ahora, cuando miramos al trabajador, si bien cuando hablo de los derechos del empleador estoy hablando al mismo tiempo de las obligaciones del trabajador, y cuando hablo de las obligaciones del empleador estoy hablando al mismo tiempo de los derechos del trabajador, me gustaría remarcar algunas cositas. Respecto a los derechos, pensando en el trabajador, hay un tema particular con las invenciones. ¿El trabajador tiene derecho a cobrar un plus por sus invenciones? Sí. Pero esto es cuando es contratado para que invente. Por ejemplo, soy una empresa de software y contrato a diseñadores, ingenieros, etcétera, para, no sé, diseñar software de alguna temática, de lo que fuera. El empleador va a ser el dueño de los derechos de ese software, pero sí, la ley laboral lo que contempla es que se le pague un plus, que se lo haga partícipe también de ese éxito a los que fueron parte activa de esa creación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que lo tengo, no sé, en mi empresa para atender el teléfono? En su rato libre se pone a dibujar y dibuja cosas muy copadas y yo veo esto y digo, lo voy a registrar. Y digo, él lo dibujó en mi horario laboral, así que el dueño soy yo como empleador. No, esto no es así. Solamente el empleador es dueño de las invenciones que haga el trabajador cuando el trabajador es contratado para eso. ¿Sí? Si no, las invenciones son propias del inventor, en este caso del trabajador. Y otro tema es la intimidad, que me gustaría remarcarlo en algo ya hace largo tiempo, ¿sí? Diría, no sé si fuertemente 2 décadas, pero por ahí andará. Quiero hablar del mail, del correo electrónico. Porque las leyes en materia de intimidad son bastante abarcativas y incluyen también lo que se menciona, por ejemplo, en la Constitución, la correspondencia epistolar. Palabras raras, vamos a poner un simple, el correo. Pero ya el correo prácticamente quedó obsoleto. Pero sí podemos mencionar que esa mención de la Constitución abarca también la faceta digital, es decir, abarca el correo digital, ¿sí? El correo electrónico. ¿El trabajador tiene derecho a la intimidad? Por supuesto que sí. Y esto repercute en su fase personal, repercute en sus redes, esto repercute en su vida privada, pero también repercute, atención a esto, al correo electrónico laboral. Pero no cualquiera. Voy a poner 2 casos. Tenemos un trabajador, por ejemplo, quien les habla, Federico D'Angelo Martínez, y en la empresa me dieron el mail que es fdangelomartinez@laempresa.com.ar. Ese es un mail laboral y el dueño del host donde está alojado, está vinculado ese mail, es la empresa. Sí, pero no tiene derecho la empresa a meterse en el mail y ver las cosas que yo escribo ni que me escriben. Si lo hace, porque seguramente tendrá la posibilidad física y acceso a eso, porque podría hacerlo, pero no tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Esto que pasa en la cuestión Pava, sepan que hubieron muchos casos en el ámbito laboral de empleadores que echaron a trabajadores porque detectaban cosas erradas y muy fuertes en la correspondencia, en el mail de la empresa. Pero cuando llegó a juicio y el juez pregunta, ¿y usted cómo accedió a esta información? Bueno, no, nos metimos en el mail y no. Al ser un acto, ilegal, carece de legalidad la prueba, incautada. Es decir, para hacerlo simple, esa prueba no vale. Entonces, si no hay otra forma que no sea esa de probar lo que uno dice, en el juicio no lo vas a ganar. Y es así como las empresas lo perdieron en el juicio. Ahora, distinto ocurre cuando tenemos un trabajador o trabajadora que el mail que se le da es un mail genérico. Por ejemplo, info@laempresa.com.ar, donde todos en el sector acceden a esa cuenta de mail. O ventas, compras, lo que fuera. Cuando es un mail genérico, ya acá no hay intimidad. Entonces acá sí el empleador tiene derecho a indagar en los mails entrantes y los mails salientes en esa cuenta. Después hay otras obligaciones. Dice, diligencia y colaboración. A ver,
Esto habla de la prudencia que tiene que tener el trabajador en el vínculo con el empleador. Entonces, si va a faltar, que me avise. ¿Sí? Y si será una causa atendible, lo que corresponde. Y si no es una causa atendible, bueno, tendrá el descuento que corresponde. Pero corresponde que tenga la cordialidad de avisar, como también la cordialidad de avisar cuando quiere renunciar con los tiempos de anticipación, que son 15 días antes. ¿Sí? Y ante urgencias colaborar, siempre y cuando esté en su posibilidad la colaboración. ¿Sí? Cuando digo urgencias, hablo de necesidades particulares al giro comercial del empleador. Fidelidad. Y acá hablamos de la fidelidad en relación a los intereses comerciales del empleador. ¿Sí? No ir en contra, no robar clientes, no robar información. ¿Sí? Deber de obediencia. Obediencia respecto a las indicaciones laborales en un ámbito laboral y siempre y cuando esas indicaciones laborales no afecten la dignidad o la parte patrimonial del trabajador. Y después, cuidado de los elementos de trabajo. ¿Sí? Ahora, no significa que va a ser responsable por cualquier daño que le ocurran a los bienes que les da el empleador. Hablamos digamos, de un cuidado que le daría uno como si las cosas fueran de uno. ¿Sí? Yo muchas veces he visto gente que tiene un trato diferencial al celular de la empresa con respecto al celular personal. El celular personal lo agarra con cuidado, lo tiene con funda, no se lo da a los hijos. Quien les habla es papá. ¿Sí? En cambio, cuando se trata del teléfono, del trabajo, se lo dan los hijos, no tiene funda, no les importa si se cae. Entonces, eso no se corresponde con esta obligación. Esta obligación lo que pide, para ponerlo en palabras más simples, es que uno cuide las cosas del empleador como cuidaría las cosas de uno. ¿Sí? Y ahora quiero hablar de algunos contratos. Y quiero hablar del contrato por excelencia, el contrato por tiempo indeterminado. La ley laboral, por ese principio que vimos antes, el de continuidad laboral, siempre te va a empujar hacia el contrato por default, que es el contrato por tiempo indeterminado. Esto es que el empleador contrata al trabajador por lo menos hasta su edad jubilatoria. ¿Sí? Hoy por hoy, sacando algunas particularidades en líneas generales, esto yo imagino que a futuro se va a revisar, pero bueno, hoy por hoy hablamos de los 60 años en la mujer y los 65 en el hombre. ¿Sí? Pero este contrato tiene una particularidad. Comienza siempre con un periodo a prueba. Este periodo a prueba dura 3 meses y ojo con esto que tiene reglas. ¿Cuáles son las reglas? Primero, es de único uso. No es que yo lo puedo fragmentar. ¿Sí? El periodo de prueba comienza. Si la persona renunció al mes o yo le dije que se vaya al mes, ya está. Si lo quiero contratar de vuelta, no hay otro periodo de prueba. ¿Sí? Es un único uso. Y su uso puede ser días, mes, mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Más de 3 meses no. Ahora, ¿qué implica o qué particularidades tiene para el empleador el periodo de prueba? Permite que uno, como dice la palabra, pruebe a este trabajador o trabajadora, y si uno entiende que esta persona no da con el perfil del puesto que estamos necesitando, le podríamos decir, bueno, muchas gracias, pero no vas a seguir en la empresa y no se le va a pagar ninguna indemnización. Ahora, pasados los 3 meses, automáticamente la relación laboral se efectiviza. Entonces, si yo voy a echar a alguien antes de los 3 meses, no le pagaré indemnizaciones. Sí le tendré que hacer una liquidación y le tengo que avisar 15 días antes. Pero no le voy a pagar indemnizaciones. Ahora, si echo a alguien con 3 meses y medio, le voy a tener que pagar indemnizaciones. ¿Sí? Ese es el cambio. La otra regla es que, lo que para muchos los sorprende, yo estoy obligado como empleador a registrar ese vínculo laboral, a ponerlo en blanco, del momento cero. No es que el periodo de prueba dura 3 meses y si yo veo que va bien, listo, lo efectivizo. No. Yo contrato a alguien, lo tengo que poner en blanco. Comienza el periodo de prueba y después vemos, pero tiene que estar en blanco desde el comienzo y del momento inicial. ¿Sí? Después tenemos una variante del contrato
por tiempo indeterminado. Se llama tiempo parcial o part-time, como lo llaman algunos, que se trata de un contrato reducido en horas. Yo puedo contratar a alguien por menos horas, siempre y cuando yo necesite esto y el trabajador lo acepte, ¿no? Pues yo no lo puedo imponer. Sí, la respuesta es sí. Ahora, atención a esto porque hay un tope que fija la ley de contrato de trabajo que habla de los 2/3 de la jornada habitual. Supongamos que la jornada habitual es de 9 horas. ¿Sí? 9 horas en el día. Bueno, yo puedo contratar a alguien por este tipo de contrato por 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. No más de 6 horas. ¿Sí? Porque ya ahí me estoy pasando de los 2/3 que es el tope. A quien tengo contratado por tiempo parcial, sepan que salvo necesidad y caso de emergencia, tengo que darle prioridad en caso de necesitar que hagan horas extras a los que tengo contratado, digamos, por tiempo full time. ¿Sí? Si yo tengo en mi empresa, tengo 10 empleados, 7 full time y 3 part time, y yo necesito 8 que hagan horas extras, bueno, primero los 7 son los full time, y el octavo será de alguno de los 3 que tengo en part time. Y con respecto al sueldo de las cargas sociales, son proporcionales. Es decir, trabaja 6 horas, bueno, cobrará y se le pagarán las cargas sociales en proporción a lo que yo le pago al de 9 horas, pero bajado 6 horas. ¿Sí? Para que haya igualdad entre... No va a ser igualdad en lo mismo que cobra uno que cobra otro, pero en proporción es lo mismo. Porque el que cobra tanto por 9 horas, el otro va a cobrar lo mismo, pero por 6. Después hay otros contratos laborales, dos en particular, que es el contrato por tiempo determinado y el eventual. Vamos con el determinado. El determinado, que la palabra ya te lo va diciendo, es un contrato que está limitado en el tiempo. Yo contrato a alguien por X tiempo. Ahora, no es que, digamos, un juez o una jueza lo va a reclamar, pero me gustaría que hagan este juego mental para darse una idea. Hagamos de cuenta que la ley nos va a preguntar ¿por qué vamos a usar este contrato por tiempo determinado o este contrato eventual? Porque si no hay una causa, no es una causa propia nuestra, es una causa respecto a las actividades que desarrollamos, a las necesidades que tengo para contratar a alguien. Después pongo un ejemplo. Si no hay una causa, no está argumentado, este contrato que nosotros creíamos que era por tiempo determinado o eventual, bueno, este contrato va a ser considerado como un contrato por tiempo indeterminado. Y esto ocurre justamente por el principio que yo mencionaba antes, el del principio de continuidad laboral. Bien, ahora, hay un tope en este contrato. Y es de 5 años. Y los 5 años se toma por unidad o por sumatoria. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato por tiempo determinado por un año, no sé, 6 meses, 2 semanas, 3 años, hasta 5. Pero si yo contraté a alguien por 2 años y después le hago otro contrato por tiempo determinado de 2 años, ojo que ya vamos 4. 2 más 2 es 4. Si yo hago un tercer contrato por tiempo determinado, digo, mismo empleador, mismo trabajador o trabajadora, por 2 años, en la sumatoria van a 6. Ojo que acá las sanciones legales dicen, bueno, se pasó del tope. Entonces este contrato ahora es por tiempo indeterminado. ¿Sí? Este contrato se usa, por ejemplo, con los actores. ¿Sí? Donde yo necesito un actor quizás por un mes, 2 meses, lo que dure la filmación. Y si yo quiero echar a alguien, por más que, perdón, quiero interrumpir el contrato, o dejo que corra, pero toca avisar un mes antes. Por más que sepamos las partes cuando finaliza el contrato. No hay que olvidarse del preaviso. Ahora, el eventual es distinto. Porque el eventual está pensado para situaciones excepcionales, particulares, pero que estas situaciones particulares no sabemos cuándo van a finalizar. A ver, hay una situación donde, supongamos, yo tengo que cubrir una ausencia con un empleado, pero yo tengo una ausencia porque este empleado se toma una licencia médica y que no sé bien cuándo va a volver. Entonces, como necesito cubrir este puesto,
y le digo, mira, yo necesito contratar a alguien, pero mira que vos estás en reemplazo de otra persona, que cuando termine su tratamiento médico y esté en situaciones de poder volverá a la empresa y se termina el contrato eventual. ¿Sí? Entonces, cuando está este contexto, que no sabemos cuándo finalizaría, la respuesta de la ley laboral, paréntesis, ¿por qué es importante no saber cuándo finalizaría? Porque si uno necesita contratar a alguien y sé que son por 3 meses, uso el contrato por tiempo determinado. El eventual es justamente cuando tengo una excepción y no sé cuánto tiempo va a durar esta excepción. ¿Sí? Es decir, se complementa como respuesta legal ante las eventuales necesidades del empleador. Pero hay que poner por escrito también las causas por las cuales yo recurro a este tipo de contrato. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá este primer video y yo después voy a hacer un segundo video para ya complementar con los temas de derecho laboral y ahí en ese segundo video les voy a recordar justamente la bibliografía, ¿sí? Para que complementen todos estos temas. Espero que les haya servido. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video.